¿Crees en Dios o solo tienes miedo al caos? Freud no vio la religión como una creencia, sino como un síntoma psicológico colectivo. Para él, la fe en un ser supremo no era una elección racional, sino una necesidad inconsciente, un mecanismo de defensa contra la incertidumbre de la vida. No estaba interesado en probar o refutar la existencia de Dios. Lo que quería entender era, ¿por qué tanta gente cree? Y la respuesta que encontró no fue optimista. Según Freud, el ser humano no apoya la idea de estar solo en un universo impredecible. El mundo es cruel, la muerte es inevitable y el sufrimiento parece no tener sentido. Dado esto, nuestra mente busca protección y la religión ofrece exactamente eso. Pero, ¿y si Dios es solo un reflejo de nuestro propio miedo? Freud argumentó que la religión no nació de la razón, sino de la angustia. Creemos no porque tengamos pruebas, sino porque necesitamos creerlo. La fe es un escudo contra el terror de la existencia, pero esta necesidad emocional ¿hace que la religión sea verdad? ¿O simplemente una ilusión reconfortante? Si el propio Freud estuviera aquí ahora, probablemente respondería: la religión es una ilusión que depende del deseo humano de ser protegido. Y si tiene razón, ¿qué tenemos sin ella? ¿Por qué tantas religiones llaman a Dios Padre? Para Freud, esto no fue una coincidencia. Según él, la creencia en un ser superior nace de nuestra necesidad infantil de protección. Como niños, estamos indefensos antes del mundo y dependemos completamente de que nuestros padres sobrevivan. Imponen reglas, ofrecen seguridad y, sobre todo, nos dan la sensación de que alguien se está ocupando de todo. Pero a medida que crecemos, esta protección desaparece. El mundo real es cruel, impredecible e indiferente. Pero en lugar de enfrentar esta nueva realidad de frente, muchas personas simplemente transfieren esta dependencia emocional a Dios. Freud explica que la religión es esencialmente la proyección psicológica de la figura paterna. Dios asume el papel del padre idealizado, impone reglas, los mandamientos, el pecado, la moral religiosa. Ofrece castigo, infierno, karma, reencarnación como castigo. Promete recompensas, paraíso, salvación, vida eterna. La fe, entonces, no sería un acto racional, sino un reflejo del miedo humano a la soledad y la incertidumbre. Ahora piensa, si Dios fuera solo una proyección de nuestro deseo de seguridad, ¿todavía lo necesitaríamos? ¿O es hora de madurar y aceptar la realidad sin esta ilusión? Freud no vio la religión solo como un sistema de creencias. Para él, la fe organizada funcionó como neurosis colectiva, algo profundamente arraigado en la psique humana, pero que, en el fondo, limitó nuestra libertad mental y emocional. ¿Qué significa eso? Comparó la religiosidad con un trastorno obsesivo-compulsivo. Así como alguien con TOC desarrolla rituales para aliviar la ansiedad, como lavarse las manos repetidamente o evitar pisar ciertas líneas en el piso, las religiones crean rituales que ayudan a controlar el miedo y la incertidumbre. Freud creía que los dogmas religiosos funcionaban como mecanismos de defensa del inconsciente, ya que evitaban que las personas vieran el vacío de la existencia. El hombre primitivo, frente a un mundo caótico y hostil, inventó rituales para sentirse en control. El problema es que este intento de control se ha convertido en una prisión. La obsesión con el pecado, la culpa y los rituales es lo que hace que la religión, según Freud, una forma de neurosis. En otras palabras, creemos para evitar el pánico de la duda. Pero ¿qué sucede cuando esta creencia no nos libera, sino que nos confirma? La religión enseña que debemos temer y obedecer. Él dice que hay ciertas preguntas que no se deben hacer. Establece reglas absolutas que deben seguirse sin duda. El creyente está unido a un ciclo en el que el miedo al castigo y la esperanza de la recompensa guían sus acciones. ¿No sería eso un síntoma de acondicionamiento psicológico? Si la fe realmente fuera una forma de libertad,
¿Por qué requiere que las personas renuncien a su propia autonomía? Freud creía que esta estructura compulsiva de la religión no solo limitó el pensamiento crítico, sino también la ansiedad perpetuada. El creyente sigue a los rituales para aliviar la culpa, pero esta culpa nunca desaparece. Cuanto más busca la purificación, más siente que necesita para purificarse. El ciclo nunca termina. Y la gran pregunta es, ¿necesitamos esta compulsión religiosa para vivir bien? ¿O sería posible encontrar significado en la vida sin este tipo de neurosis colectiva? Si la religión impone culpa, represión y miedo, entonces la siguiente pregunta es inevitable. ¿Cuál es el papel del pecado en la psique humana? ¿Por qué tantas religiones insisten en la idea del pecado? Freud creía que el concepto de pecado no era solo un asunto moral, sino un mecanismo psicológico de control social. La culpa, dijo, no surge de la nada. Está implantado. Desde una edad temprana, se nos enseña a temer el castigo divino por pensamientos o deseos considerados inmorales. Esta represión crea un ciclo en el que el individuo se siente constantemente inapropiado, siempre por no satisfacer las demandas de un Dios que lo ve todo. Esto mantiene a las personas en un estado de vigilancia interna, dando forma a los comportamientos, no por razón, sino por miedo. Freud comparó esto con la dinámica entre padres e hijos. En la infancia, el niño aprende a obedecer para evitar el castigo. Cuando crece, esta obediencia ciega se transfiere a figuras invisibles de autoridad. Dios, dogmas religiosos, leyes morales inmutables. Pero esta represión tiene un costo. El deseo no desaparece, solo se empuja al inconsciente. La persona se siente enojada, envidia, deseo sexual, pero ahora experimenta estos sentimientos con culpa. ¿El resultado? Un conflicto interno sin fin. En el malestar en la cultura, Freud argumenta que la civilización depende de la represión de los instintos. La religión habría surgido precisamente para canalizar estos impulsos, creando reglas que garantizan el orden social. Pero al mismo tiempo, este sistema genera sufrimiento, ya que el individuo nunca se siente completamente puro o libre de culpa. Y eso es lo que hace que la religión sea una herramienta tan poderosa. No hay necesidad de un control externo rígido si las personas ya llevan el peso de la censura dentro de sí mismas. Si Dios siempre está observando, entonces cada pensamiento debe ser vigilado. Cada deseo debe ser reprimido, y la obediencia se vuelve automática. La gran pregunta que Freud nos hace: ¿qué sucede con la mente humana cuando crecemos bajo un sistema que nos enseña a sentirnos culpables por el simple hecho de que existe? Si la religión fuera realmente una forma de libertad, ¿por qué impone esta carga psicológica? ¿Qué pasaría si esta carga no fuera un error, sino uno de los pilares fundamentales de su existencia? La represión religiosa no solo limita al individuo, sino que también estructura a toda la sociedad. En el siguiente tema, veremos cómo esta influencia se extiende más allá del personal, configurando incluso la forma en que operan las culturas enteras. ¿La religión nos libera o nos encresta? Freud creía que la religión no era solo una ilusión individual, sino una estructura de control colectivo. En el malestar en la cultura, argumenta que la civilización solo funciona porque impone restricciones a los impulsos humanos, y la religión juega un papel crucial en este proceso. Desde los primeros días de la sociedad, los dogmas religiosos se han utilizado para definir lo que está permitido y lo que está prohibido. Pero a diferencia de las leyes humanas, que pueden ser cuestionadas y reformuladas, las normas religiosas se presentan como inmutables y sagradas. La obediencia, entonces, no es solo de la coerción externa, sino de la creencia de que hay un ser supremo juzgando cada pensamiento y acción. Esto crea un poderoso efecto psicológico. El control se vuelve interno. Si la gente cree que Dios lo ve todo y castiga a los pecadores, no necesitan que la policía sea observada. Ellos mismos se miran a sí mismos.
Y esto no está restringido al comportamiento. La religión también regula los sentimientos y los deseos, estableciendo lo correcto incluso dentro de la mente de cada individuo. Para Freud, este sistema produce incomodidad constante. El ser humano, conmovido naturalmente por deseos e instintos, se encuentra en un conflicto interminable entre sus voluntades y las reglas impuestas por la fe. No puede simplemente hacer lo que quiera, porque le enseñaron a temer las consecuencias espirituales de sus acciones. La religión transforma los impulsos naturales en culpa y angustia, y esta represión continua evita la madurez psicológica del individuo. En lugar de aprender a lidiar con la realidad de la vida, se refugia en la promesa de un orden mayor y un significado absoluto. Pero, ¿qué pasa si esta promesa es solo una ilusión necesaria para mantener el orden social? Freud vio la religión como una herramienta que impide que las personas desarrollen un pensamiento realmente autónomo. Cuando todo ya ha sido decretado por una entidad superior, buscar la verdad se convierte en un acto de insubordinación. Cuestionar dogmas no es solo un ejercicio filosófico, es un desafío para la estructura misma de la sociedad. Si la religión siempre se presenta como un camino hacia la virtud, ¿por qué tan a menudo silencia, oprime y límites? Y lo más importante, sin religión, ¿qué quedaría? Si las normas religiosas sirven para dar un significado mayor a la vida, la siguiente pregunta se vuelve inevitable. ¿Realmente necesitamos a Dios para encontrar un propósito? Freud creía que el ser humano tiene una necesidad de significado casi desesperada. Vivimos en un mundo impredecible, marcado por el sufrimiento, la incertidumbre y la muerte. Y en vista de esto, la religión emerge como una respuesta perfecta. Ofrece un plan, un origen, un destino y sobre todo, un porqué. Pero para Freud, esta respuesta es una ilusión. No en el sentido vulgar de mentiras, sino en el sentido psicoanalítico. Un deseo inconsciente diseñado en la realidad. Es decir, no creemos en Dios porque hay evidencia de su existencia. Creemos porque necesitamos que exista. La religión, en este contexto, no nace de la razón, sino de la necesidad emocional de tener algo, o alguien, que organice el caos. Y aquí está el punto más provocativo de la crítica freudiana. Preferimos la comodidad de la ilusión al peso de la libertad. La promesa de que la vida tiene un propósito superior, que el sufrimiento será recompensado, que hay un benevolente que nos garantiza. Todo esto alivia la angustia, pero también nos infantiliza. Para Freud, la fe no es la madurez espiritual, es regresión emocional. Como un niño que necesita que su padre la proteja de la oscuridad, el creyente necesita que Dios lo proteja del vacío. Pero esta protección tiene un precio. Cuando damos el significado de la vida a una autoridad divina, renunciamos a nuestra propia capacidad para construirla. Total de libertad, la de crear sus propios valores, definir la moral y lidiar con la incertidumbre sin muletas, se asusta. Es más fácil creer que ya hay un plan. Es más fácil seguir las reglas que crear las suyas. Es más fácil creer que hay una por qué, que aceptar que tal vez no hay, y que debamos inventarlo. Freud no proponía reemplazar la religión con otra creencia. Propuso algo mucho más difícil: enfrentar la realidad sin máscaras, sin dogmas, sin promesas, sin garantías. ¿Pero estamos listos para esto? ¿Tenemos la fuerza para abandonar la comodidad de la fe y asumir completamente el peso de la libertad? Esto es lo que nos lleva al último punto. Si no hay Dios, no hay destino. Y si no hay destino, entonces somos responsables de todo. Si Dios no existe, o si elegimos vivir como si no existiera, entonces todas las certezas que heredamos de inmediato, sin el cielo, sin infierno, sin propósito divino, sin salvación, solo queda el ser humano, y con él, la libertad total. Pero esta libertad, que a primera vista parece liberadora, es una carga pesada.
requiere que asumamos toda la responsabilidad de nuestras elecciones, de nuestra moral, de nuestros errores, sin excusas, sin muletas, sin garantías. Freud vio en esta libertad la verdadera prueba de madurez. No se necesita valor para obedecer las reglas impuestas. Se necesita valor para construir sus propias reglas y tener las consecuencias. Y tal vez por eso, muchos prefieren aferrarse a la fe, no necesariamente para la convicción racional, sino porque ofrece refugio contra el terror del caos. La idea de que alguien sabe lo que está haciendo, que hay un plan, que nuestro sufrimiento no es en vano, eso, al final, tendrá sentido. Pero Freud nos invita a revertir esta lógica. ¿Qué pasa si el verdadero crecimiento es precisamente rechazar la comodidad? Y si maduras, está aceptando que la vida puede no tener un propósito mayor, y aún así, elegir vivirla con intensidad, responsabilidad y lucidez. No propone la destrucción de la fe por destrucción. Propone la liberación de la dependencia, la posibilidad de vivir como adultos conscientes, no como niños eternos que esperan la salvación. Este es el punto final, y al mismo tiempo, el punto de partida. Vivir sin garantías, crear significado donde no hay, actuar sin apelación, sin juez, sin cielo, sin miedo. ¿Por qué? Quizás el verdadero significado de la vida no se encuentra. Tal vez sea necesario construirlo. Y la pregunta que Freud nos deja es sencilla. ¿Tiene el coraje de vivir sin absolutamente certezas? ¿O prefiere la comodidad de las respuestas listas? Esta es la provocación final. Y quizás, lo más necesario. Freud nos propone una idea incómoda. Quizás la fe en Dios no es una verdad revelada, sino una necesidad emocional, un deseo de consuelo, un reflejo del miedo que sentimos ante la muerte, el caos, la soledad. Pero, ¿qué pasa si al dejar atrás la fe, no nos estamos perdiendo, pero finalmente madurando? Esa es la pregunta que queda. No hay una respuesta fácil, solo una invitación. Asumir la libertad, con todo lo que lleva. Y ahora quiero escucharte. ¿Estás de acuerdo con Freud? ¿Es la religión una prisión cómoda o una expresión profunda de nuestra condición humana? Deja tu comentario a continuación. Continuemos este debate con respeto, coraje y pensamiento crítico. Si este video te ha burlado, te hizo reflexionar, comparte con aquellos que necesitan escuchar eso. Corto, suscríbase al canal y active la campana. Este espacio solo existe porque usted está aquí, y cada nueva mente inquieta fortalece este viaje. Nos vemos en el siguiente video.